hoy les pasé 3 documentos, ¿ok? Uno de los documentos es un documento que nosotros utilizamos dentro del curso de redacción de información técnica o de documentos técnicos. Y de ese tema realmente quería rescatar una cosa, ¿ok? Voy a mostrarles algo acá. Ustedes, bueno, pueden leerlo sin ningún inconveniente. Evidentemente, pues por eso se los compartí. Pero una de las dudas que usualmente tienen las personas es cómo yo sé que un documento o sea, cómo yo puedo revisar un documento técnico. Esa es una de las para saber si realmente cumple o no. Evidentemente, la forma más directa es cotejar contra la plantilla o el formato aprobado para el proyecto. Pero hay 5 elementos claves que nosotros debemos también considerar para decir que un documento está bien hecho o no. Estructura, evidentemente, pues si tiene, yo les mostraba ayer la estructura de una memoria de cálculo, la estructura de ciertos documentos específicos. Posteriormente está lo que es el formato. El formato engloba lo que es la plantilla, usar la plantilla en sí. Evidentemente el contenido, porque si yo tengo una memoria de cálculo, la memoria de cálculo suele tener tal vez, no sé, la ubicación geográfica, pues evidentemente eso forma parte del contenido. La forma de redactar, que precisamente eso es lo que nosotros tratamos en el curso de redacción de documentación técnica, ahí sí vamos en el enfoque de cómo redactar para este tipo de documentos. Y adicionalmente lo que se llama el estilo. Cuando yo hablo del estilo, yo hablo precisamente de que las letras son Arial. De hecho, una cosa bien interesante que les quiero mostrar por aquí, para el caso, esto que tengo acá es tomado de la norma PDVSA PIC 0103. Esta es la norma para cómo se realizan documentos técnicos dentro de Petróleos de Venezuela. Y es interesante que a lo mejor muchos de ustedes están en la industria y no sé si realmente han tomado esta previsión, pero según esta norma, los títulos son de tipo Helvética tamaño 16. Y adicionalmente, los textos son de tipo Helvética tamaño 14. Entonces, lo que nosotros muchas veces hacemos es directamente usar Arial o otras de estas, y sin embargo, para esto está establecido un estilo. Entonces, esto que parece ser muy tonto, muy simple, si lo detectan en una auditoría, evidentemente es un punto de atención. ¿Ok? Entonces, esto está enfocado en el documento en sí, no ya en el proceso, pero forma parte evidentemente del proceso. Entonces, quería dejarle esto por aquí para que ustedes lo tuvieran. Vamos a conversar, ya este es el último tema de la noche. De verdad que para mí ha sido un gusto este curso. Tenía bastante tiempo que no lo trabajaba en esta modalidad y de verdad que ha sido bastante grato. Vamos a seguir viendo la presentación de control de documentos que quedó en el aire y vamos a conversar de algunos detalles aquí. Ok. Vamos a proyectar acá. Muy bien. Bueno, ya les decía hace un ratito cuál era el proceso de control de documentos. Conversábamos que evidentemente la persona de control de documentos es una persona que tiene bajo su responsabilidad muchísimo ir y venir de información, y es por eso que hacer esto de manera manual, de trabajar esto con una carpetita y una hoja de Excel, esto es muy difícil. Generalmente, empresas que manejan gran volumen de información, lo que hacen es que simplemente trabajan con un sistema de gestión documental. Entonces, ¿qué más se
se acostumbra a emitir dentro como control de documentos? Bueno, esto yo les decía ayer cuando hacían el comentario de diagramas de procesos, que no se confundieran en los planos de diagramas de procesos, los diagramas de tubería e instrumentación, ni nada de esto, que son cosas técnicas, con los mapas de procesos. Aquí nos da nos dice cuál es el flujograma de procesos de distribución de los documentos. Entonces, en inicio, se elabora el producto en su primera revisión y se envía por FTP a Ingeniería y Control de Documentos 1. Luego, luego entonces vamos para acá. La gerencia, fíjense que en este caso la empresa subcontratada, en este caso la consultora. Luego viene la gerencia, revisa y emite los comentarios y los envía vía FTP. FTP es un protocolo para transmitir información vía digital, ¿ok? Ajá, se recibe y se incorporan los comentarios y entonces se recibe y se emite comentarios o aprueba. Si está aprobado, vamos a 3, a 4 y se recibe reporte. A 3, a 4 es elabora los productos y recibe e incorpora. Ajá. Este es el caso que no. En el caso que sí, se emite en revisión físico y digital con sus firmas aprobatorias. Entonces, todo este proceso, la Superintendencia de Control de Documentos, cuando el proyecto se acaba, la Superintendencia, en este caso de Control de Documentos, recibe un CD con los productos elaborados. Es decir, ya esto es después que el proyecto se acaba. Registra y emite reportes. Y al final, pues se reciben los reportes semanales de producto aprobado para construcción. Evidentemente, pues la información del proyecto listo se manda a otra gerencia. De esto se trata. Si a alguien usted le pregunta en una auditoría, ¿y cómo se mueven los documentos aquí? No, eso está establecido en el mapa de proceso. Con esa respuesta usted mata a un auditor, porque él está seguro que usted conoce el documento. Evidentemente no es necesario que se lo sepa de memoria, pero usted puede buscarlo y sabe cuál es el procedimiento correcto. ¿Ok? En ninguna parte dice que usted lo tiene que memorizar. Lo que tiene que saber es dónde está. Actualmente hay programas, no son programas, realmente son sistemas de gestión documental, que incluso como trabajan en la nube, usted puede revisar el estatus de todo un proyecto utilizando su teléfono celular. El FTP, para que ustedes tengan idea, es una conexión que se hace con un cliente desde un servidor y podemos entonces enviar y compartir el documento con nuestro cliente vía remoto. Ajá. ¿Cómo sabemos que el producto está bien hecho? Ayer yo les decía que nosotros debemos utilizar ciertas herramientas que ya están estandarizadas, ciertas herramientas que ya, pues, evidentemente están dentro de nuestro sistema de gestión, como es el caso de las listas de verificación. Las listas de verificación se realizan por documento y por disciplina. Esta, en este caso, pertenece evidentemente a la gerencia de ingeniería, es de la disciplina mecánica y es una hoja de datos para verificar hoja de datos de bombas de sistema contra incendio. Lo que dice aquí, revisión A y emisión del formato, esto es los formatos y todos los documentos del sistema de gestión de la calidad deberían ser dinámicos. Esto quiere decir que están o que deberían ser revisados con frecuencia y deberían haber propuestas de mejora. Ajá, por otro lado, yo les decía ayer también que cómo nosotros validamos si el documento está bien hecho. Entonces, aquí hay preguntas de forma y preguntas de fondo. Como ayer leí las primeras, el título de documento es el correcto, la numeración es la correcta, vamos a ver ahora las preguntas de fondo. Una persona que primera vez que vaya a hacer una hoja de datos o que tal vez las haga pero no tiene mucha experiencia y puede olvidar algunas cosas, pues puede hacerse preguntas como se especifica el fluido que maneja, se indica la temperatura de bombeo, se indica la presión de succión y descarga de la bomba, se especifica la potencia hidráulica, se especifican las conexiones de succión y descarga. Entonces, esto no solamente lo llena el ejecutor, sino que también el revisor, valga la redundancia, lo revisa. En algunos casos le ponen un check y una X, en algunos casos le ponen una B y una F, pero el concepto es idénticamente igual. Una serie de preguntas
que nos hacemos para ver si el producto que estamos elaborando cumple con lo que se establece dentro de los procedimientos. ¿Ok? Ajá. Bueno, esta es la portada. Aquí están las preguntas. Esto se lo estoy dejando para que ustedes tengan idea de lo que es. Fíjense, es imposible que yo les pueda dar en este curso toda la información que ustedes se van a encontrar en cada organización y en cada consultora. Es erróneo totalmente yo decirles que siempre se hace así. Lo que sí es cierto y de lo que sí puedo estar muy seguro es que les estoy dando herramientas que pueden ser adaptadas y que son 100% aplicables para tener una gestión de proyectos acorde a buenas prácticas y adicionalmente que permitan emitir documentos basados en un sistema de gestión de calidad. Entonces, bajo este criterio, por eso estamos manejando estos conceptos que para mí son básicos de cualquier persona que vaya a estar inmerso dentro de un proyecto de ingeniería. Bien, ahora, la matriz de distribución. ¿Qué es una matriz de distribución y por qué se hace una matriz de distribución? Permítanme cambiarme a mi pizarra porque ahora vamos a hablar un poco de lo que es una matriz de distribución y cómo nos ayuda también a mantener la calidad en la revisión del diseño y en la emisión de los documentos como tal. Disculpe, ¿nos podría mencionar algunos sistemas de gestión documental o los que más utilizan en las empresas? Ok, mira, yo he visto Lotus Database, ok, Lotus Note es uno de los más poderosos. Podríamos hablar incluso de SAP también. Yo creería que SAP debe tener un módulo de control de documentos. Actualmente hay uno que se llama Odoo. Vamos a hablar un poquito de sistemas de información, ¿ok? Bueno, ya me pasé a la pizarra. Iba a conversar de otra cosa, pero vamos a entender esto. O sea, anteriormente, para nosotros entender también cómo funciona esto, o sea, vamos a imaginarnos, les voy a poner la forma que yo llamo la forma cavernícola, ¿ok? La fórmula cavernícola o la forma cavernícola realmente es la evolución más baja que puedas tener en una empresa y lo entiendo cuando la empresa está en sus primeros pininos. La forma cavernícola es evidentemente una persona con una PC sentado en una computadora con MS Excel. Esta es la forma más simple que podría haber de control de documentos. ¿Qué pasa? Pues que esa persona se va a llenar de carpeta, le van a llenar un poco de archivo, va a llenar una hoja que dice documento, fecha de ingreso, no sé qué tal, y esto es todo un caos, la verdad. Ok, la segunda forma, que ya no es tan cavernícola, pero era novedosa hace unos años atrás, es que la empresa invierta en un servidor, ¿ok? Esto es interno, invierta en un servidor, la información está en el servidor, las disciplinas se conectan con el servidor y existe un programa, como por ejemplo el Lotus, que se alimenta de ese servidor y el controlador de documentos le solicita información a Lotus y emite reportes, como es el caso de los Transmitter. Este servidor, olvídense, él no tiene internet. Esto funciona solamente cuando nosotros estamos dentro de la empresa. Aprovecho para hacer un paréntesis. COVID-19. ¿Cuáles fueron una de las limitantes de las empresas que trabajan con servidores privados? Porque, o sea, ¿cuál es la razón de trabajar con un servidor privado? Que tú estás manejando información confidencial. Entonces, todas las computadoras funcionan solamente si están conectadas al servidor de la empresa. Una vez que usted saca una computadora de estas, usted perdió por completo el acceso a la información de la empresa. Dicho esto, cuando llegó el COVID-19,
evidentemente fue todo un problema porque no puedo trabajar en mi casa y tampoco puedo trabajar en la empresa. Entonces, ¿cuál es la solución? Muchas empresas optaron por lo tradicional y antiguo, el correo electrónico. Te paso la información por correo, yo te la envío por correo. La tendencia, mis estimados colegas, ya no es a trabajar en un servidor interno. La tendencia es a trabajar, y por eso, si no han escuchado este término, por favor, acúñenlo en su vocabulario diario, cloud computing. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de computación en la nube, de hecho, nosotros en este momento estamos en la nube. Nosotros en este momento estamos remotos y todos estamos trabajando con un servicio en la nube como es Google Meet. Entonces, ¿cómo funcionan los servicios en la nube? Los servicios en la nube, la información está alojada en un servidor remoto donde no importa que yo esté trabajando aquí en Chechenia y otra persona esté trabajando en Kuala Lumpur, porque ellos le piden la información directamente a ese servidor, ¿utilizando qué? Utilizando Internet. Ajá. Pero David, ¿cómo se organiza la información? La información se organiza con un software que trabaje en la nube. ¿Ok? En este momento no tengo el nombre exacto porque los software que trabajan en la nube tienen un software exacto, un nombre exacto. Cuando lo recuerde se los voy a pasar por el grupo. Pero hay sistemas como el SAP en este momento. Con SAP me atrevo a decirlo con un poco de duda porque realmente no lo he visto, ¿ok? De manera, si se quiere local, sé que el Lotus Database es un software para control documental. Existe también uno francés que en una oportunidad nosotros también éramos partner y lo vendíamos, que se llama Blue Kangoo. Pero Blue Kangoo está más pensado en industrias farmacéuticas. Hay una base, realmente no es una base documental, pero sí es toda una plataforma que te permite realizar inventarios, hacer cosas en la nube, que se llama Odoo. Entonces, y hay otro más que creo que es ruso o tiene no recuerdo realmente el origen, pero sí es para control documental y lo interesante es, y vamos a tocar algunos temas acá, es que es open source. ¿Qué quiere decir que es open source? Ese que les estoy mostrando. Pues que es libre y tú lo puedes configurar. Pero en el caso, por ejemplo, de Blue Kangoo es pago, Lotus Database es pago, Odoo es pago hasta cierto punto, pero si no haces el curso con Odoo y les pagas a ellos cierta cosa, tampoco vas a poder configurar. Entonces prácticamente también termina siendo pago. Por eso es que muchas empresas optan por no usar esto y sigue entonces la secretaria con MS Excel, que a veces también es craqueado. ¿Ok? Todo esto realmente no es una buena práctica y atrasa muchísimo el trabajo. ¿Ok? Si nosotros como líderes de disciplina tenemos que esperar llegar a la oficina para meterme en mi computadora para ver si el cliente envió el documento, creo que en este momento estamos perdiendo tiempo. Nosotros justo ahora tomamos el celular, entramos a la plataforma, revisamos y podemos desde el mismo celular responder recibido o lo que sea. ¿Ok? El mismo concepto del correo electrónico y eso es lo que actualmente se llama, no es que se llama, eso lo que sugiere es que los sistemas deben ser ubicuos. ¿Ok? Que yo me pueda conectar desde cualquier parte. ¿Lo ves un poco más claro? Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Ajá. Entonces, estábamos hablando de algo, un documento raro que se llama matriz de distribución. La matriz de distribución, vamos a entender qué es. Imagínense que nosotros vamos a generar la hoja de datos de tanque. Hoja de datos de un tanque. Pregunto, ¿a quién más? Este es un documento que le interesa a mecánica. ¿A qué otro departamento le interesa la hoja de datos de un tanque? ¿Y para qué?
30 segundos para pensar. Aquí tenemos ingenieros de diferentes... ajá, dime, te escucho. A civil y a instrumentación, tal vez. Ok, no, y es correcto. Lo que estás diciendo es completamente correcto. Civil, instrumentación. Ajá, ¿por qué le interesa a civil conocer la hoja de datos, la información que hay en la hoja de datos del tanque? Las dimensiones del tanque y dónde va a estar ubicado. Correcto. Y además hay un factor, del tanque. y hay un factor importantísimo, el peso. Porque civil va a diseñar la fundación que soporta ese tanque. ¿Ok? Y instrumentación, como lo acabas de mencionar también, es importante porque ese tanque probablemente va a tener un medidor de presión, va a tener un medidor de temperatura, un TI, un PI. Entonces, instrumentación necesita saber cómo es ese tanque y hacer su aporte a esa hoja de datos. El problema es que cuando nosotros tenemos muchos documentos, a veces es difícil saber qué disciplinas. De repente tú dices, bueno, civil e instrumentación. Cuando sale el producto, viene y sale la gente de electricidad y te dice, oye, ¿qué pasó? Que no me incluyeron a mí en la revisión, si yo necesitaba ver, por ejemplo, la protección catódica del tanque. Entonces, para que eso no ocurra, que a alguien se le olvidó o que se obvió una disciplina o que se dejó a alguien por fuera, para eso existe lo que se conoce como matrices de distribución. Una matriz de distribución, a ver, estoy en la presentación que no es, vamos a buscar por aquí, control de documentos. Ajá. Entonces, una matriz de distribución es un documento que dice, para el documento, por ejemplo, fundaciones de tanques, la entrada para el diseño es la memoria de cálculo de fundaciones de tanque y la topografía modificada. Esto es un documento civil. La norma que se va a utilizar para emitir este documento es PDVSA-COBENIN. Ajá. Y este documento lo revisan. En este caso, tuberías y equipos. Es decir, por ejemplo, electricidad no le interesa esa fundación, pero yo diría que sí. A lo mejor si tiene protección catódica, a lo mejor le interesa por lo menos mirar de qué tamaño es. A instrumentación si no le interesa, eso no tiene ningún tipo de instrumento, una fundación. A procesos tampoco, ¿ok? Ya procesos trabajó con eso. Entonces, se marcan aquí las disciplinas a las cuales ese producto debe ser revisado. Fíjense por lo menos esto, planta de vialidad. La planta de vialidad la debe revisar procesos, que no estoy de acuerdo tampoco que lo haga proceso, pero bueno, aquí incluyeron a procesos, a tuberías, equipos, a electricidad e instrumentación. Civil no revisa porque civil está emitiendo. Entonces, ¿por qué una planta de vialidad la revisa todo el mundo? Bueno, porque en la vialidad hay postes, hay canalizaciones, hay una cantidad de cosas y a todo el mundo le interesa saber acerca de la vialidad. O debe saber. Entonces, no es solamente que se deja acá. Vamos a ver también este otro dato. Ajá. ¿Quién lo elabora? El ingeniero de proyectos. ¿Quién lo revisa? El líder de civil. ¿Quién lo aprueba? El gerente del proyecto. Entonces, de cada documento se dice exactamente cuál es la ruta que debe tomar. Y bueno, vamos a dibujar la ruta nosotros acá en nuestra pizarra. Nosotros hicimos hace un ratito un dibujo bastante confuso, la verdad, que es este, donde nosotros decíamos, la disciplina se lo envía el coordinador se lo envía el gerente. Pero esto nos va a cambiar por completo el contexto. Ahora esto va a quedar así. La disciplina se lo envía a dos disciplinas que nos dice la matriz de distribución. La disciplina 1 y la disciplina 2. Esta disciplina se lo va a enviar y se los va a devolver. Y se sella el documento. Y en ese momento se dice, ok, el documento fue verificado. Eso es lo que se conoce como verificación interdisciplinaria. Después que lo revisaron las otras disciplinas, ahí sí voy al foco de llevar al coordinador y llevar
al gerente. Entonces, esto es lo que hace que el documento esté altamente filtrado, porque esto ni siquiera, cuando esto llegó al cliente, ya lo revisaron. Aquí internamente el líder, el ejecutor, ellos revisaron, después revisaron las otras disciplinas, después lo vio el coordinador, después el gerente a veces no lo ve, sino que solamente firma, pero hay gerentes que les gusta siempre meter el ojo en los documentos. Entonces, después que esto sucede, es que otra vez esto va a Document Control y Document Control lo envía al cliente. ¿Se entiende este proceso, señores? O por lo menos tenemos idea de lo que pasa. ¿Sí se entiende qué es una matriz de distribución? Ya no es una lista de verificación. La lista de verificación es para yo ver si el documento está bien. La matriz de distribución es cada documento a quién se lo debo enviar para que yo estar seguro que no lo vio ni gente de más ni gente de menos. ¿Ok? Y lo último que nosotros vamos a conversar el día de hoy para acá, y realmente es un concepto un poquito, es más, lo voy a conversar acá mismo sobre la pizarra para que lo puedan entender. Justo ahora hay, no sé si alguien lo conoce, se llama así, DocuSign. ¿Alguien conoce aquí DocuSign? Ok. DocuSign es una plataforma que nos permite firmar en línea. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un documento y quiero que sea firmado por todos ustedes, yo subo el documento a DocuSign, les paso el enlace y ustedes, Sinaí, Joana, Edward, todos ustedes firman sobre el documento y queda guardado. Y yo luego comparto el documento ya firmado. Antes no se hacía así. Antes se hacía por sellos. Entonces, acá, cada vez que esta persona, aquí en las revisiones, se pone un sello, ¿ok? Stamp. El sello en inglés es un stamp. Luego, cuando va aquí a la disciplina civil, se pone un sello. Cuando va a la otra disciplina, se pone un sello. Entonces, cuando llega a las manos del coordinador, se pone un sello. Cuando el gerente lo pone, él pone un sello y pone su firma, sello y firma, sello y firma. Entonces, la portada del documento termina llena de sellos y firmas que en el pasado se hacían con sellos y firmas normales, ¿no? O sea, lo que tradicionalmente se hace con un sello de estos de caucho o un sello plástico. Entonces, esos sellos se acostumbraba a hacer lo siguiente: sellos de solo información. ¿Qué es un sello de solo información? Yo a veces tengo información y se la quiero mostrar a mi cliente, pero mi cliente puede tomar eso y llevárselo para su oficina y decir que lo emitieron. Entonces, no, eso no pasa. Yo le pego un sello de solo información. Yo te lo mostré, pero eso no tiene validez. Eso es algo que yo estoy trabajando acá internamente. Sellos de verificación interdisciplinaria, sellos de verificado, sellos de comentado por el cliente y sellos de copia maestra. ¿Ok? Entonces, antes eran sellos físicos, ahora son firmas y sellos electrónicos. ¿Qué es una copia maestra? Esta es una de las cosas que también a veces preguntan. Y vamos a ver entonces qué es una copia maestra. Cuando yo tengo un proyecto, sobre todo de construcción, en la obra, yo voy a empezar a utilizar los planos que me dieron de ingeniería. Y yo empiezo a trazar tuberías, a hacer varias cosas. Pero todos los días yo empiezo a encontrar una modificación. Oye, aquí hay que recortar 10 centímetros, aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer esto. Entonces, que imagínense que cada ingeniero que va a la obra trae una modificación nueva y además la hacen en su propio cuaderno. Cuando el proyecto se acaba, nadie sabe a ciencia cierta cuántas modificaciones se hicieron. Entonces, la buena práctica es tener un juego de planos. Ese juego de planos es una copia maestra, donde esa copia maestra, todos los días, si hay un cambio, yo voy y lo registro sobre ese plano. Otro cambio, viene el ingeniero B, vamos a llamar otro ingeniero que viene acá. Pues ese ingeniero B, él tiene entonces que ir hasta acá.
y marcarlo en esto, no en su libreta, no en su cuaderno. El ingeniero C, pues nada, el ingeniero C entonces tendrá que marcar también allí en el mismo plano. Entonces, todos convergen en ese mismo plano, en esa copia maestra, se muestran los cambios y posteriormente lo que se va a hacer en construcción es algo que se conoce como planos as built. Es decir, esto permite saber exactamente cuáles son los planos como construidos, aquellos que incluyen los cambios que se hicieron durante el proceso de construcción. En líneas generales, mis estimados compañeros, voy a mostrarles por acá, les dejé otro formato. Realmente me gustaría que ustedes lo tengan por allí. De esa manera también lo van a poder aprovechar. Les dejé un formato de minutas como registro. A ver, modelo. Quiero hacer también énfasis en algo. Por cierto, no sé por qué no abre. Vamos a ver qué pasó. Minutas de reunión. Ok, minutas de reunión. Si ustedes están en un proyecto en inglés y alguien les escribe mom, no les están diciendo mamá. Esto es minute of meeting. Ok. Ok, entonces esta minuta que yo les estoy dejando, que es un registro, a veces se nos olvida que queremos poner solamente reunión, fecha y ya. Resulta que no, que debería poner el asunto, quiénes participaron, a quién se le va a distribuir esta minuta. Y aquí se escriben lo que se discutió y por quién se va a tomar acción. O sea, no tiene sentido hacer una reunión si no hay responsables y resultados o acciones a tomar. Hay una diferencia entre nosotros reunirnos e ir a la playa y conversar como amigos a estar en una reunión de trabajo. En una reunión de trabajo, por ejemplo, yo podría, punto 1, mira, incluir los comentarios del cliente en el plano 1203. Ajá. ¿Y quién va a incluir esto? Sinaí. ¿Y cuándo lo va a tener listo? El lunes 23. Ok, perfecto. Entonces, ya allí hay una acción y una fecha. Cuando nosotros nos volvemos a reunir con esta minuta, yo le puedo decir con toda propiedad, Sinaí, hoy es 24, se imprimió el plano, se envió y hay un indicador porque ella tomó responsabilidad. Otra cosa es, ojo, no puedo tomar la minuta y mencionar a una persona que no está allí. Yo no puedo escribir, sino Sinaí lo va a tener listo el 23. No debería hacerlo. Yo podría tomarlo como líder del departamento y decir, mecánica lo va a tener listo el 23. Una vez yo llegue a mi departamento, conversaré con Sinaí y trataré de que ella lo entregue el día 23. Pero solamente toman compromisos las personas que están aquí en esta minuta. No puedo meter en líos a una persona que no sabe ni siquiera qué es lo que se está hablando. Y si lo quiero meter en líos, le pasaré un borrador de la minuta que él esté de acuerdo, imprimimos y que él también firme, aunque él no haya estado en la reunión. ¿Ok? Es una buena práctica. Yo creo que eso funciona hasta en la vida diaria, no hablar de los demás si no están presentes. Bien, entonces esto que nosotros tenemos aquí no son más que acciones, es un formato y se los pasé para que ustedes tengan idea de cómo se realiza una minuta. En líneas generales, mis estimados colegas, voy a dejar de compartir pantalla por aquí. El contenido que nosotros teníamos planteado